Buenas noches con todos. Agradezco la presencia de todos ustedes para esta conferencia virtual vía Zoom. Tenemos a dos hermanas muy queridas en la logia. Edith Padilla Johnson, ella es una miembro muy antigua, muy versada en temas esotéricos y astrológicos, se desempeña como psicoanalista, y a nuestra hermana Raquel Ugarte Arciniega, ingeniera civil de profesión, matemática, catedrática universitaria y por supuesto miembro destacada de nuestra logia. Ellas dos nos darán una excelente conferencia que la han titulado Vigencia de las enseñanzas de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, este gran maestro que existió ya hace poco más de 2500 años, en un cambio de era, como estamos también ahora. Entonces, promete ser muy, muy interesante esta conferencia y vamos a escucharla. Adelante, hermanas. Nosotros conocemos del maestro Pitágoras muchas facetas. La más conocida es el de la geometría y matemática, pero él era un gran maestro de sabiduría. Es así que formó la escuela pitagórica, astrónomo también. La señora Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió: la ciencia será nuestra más fiel aliada, porque puede demostrar todo aquello que pertenece al mundo oculto. Acá vemos en ese video, por ejemplo, lo que la astronomía menciona como el camino o el recorrido de Logos, o en ese caso del Sol. El Sol va por todo el sistema, tiene una propia órbita, además de sus movimientos, de los movimientos que tienen los planetas alrededor de él, pero el Sol tiene su propia órbita, y esa órbita va acercándose a las constelaciones, compartiendo así su propia energía, que va de forma espiralada, como ustedes van formando ese tipo de dibujos, ¿no? Los planetas alrededor del Sol, pero a su vez está llenándose de la energía del cosmos por donde va viajando, donde se encuentra la órbita del Sol. En ese caminar, el Sol va recogiendo varios tipos de energía que ya conocían los antiguos maestros de sabiduría, pero han sido guardados celosamente ciertos secretos, porque el ser humano tenía que evolucionar y crecer por sí mismo. Este sistema del cual ahora la astronomía, ¿no?, usan para poder hacer sus propios fines, como los viajes espaciales, y nosotros podemos decir que lo que decía la señora Blavatsky era una realidad. Miremos cómo en las formas de este peregrinar del Sol, nosotros estamos inmersos dentro de un gran sistema, ciegos dentro de un planeta Tierra, como si no existiera lo demás. Pero existimos y tomamos conciencia. Existimos dentro de un gran sistema, el sistema solar, y a la vez el sistema solar dentro de un cuerpo mucho más grande, en el cual, unido a millones de estrellas, escribe el destino del universo. Buenas noches. Si estamos hablando de ocultismo, definitivamente estamos hablando de los pitagóricos. Los pitagóricos formaban una escuela tremendamente hermética y tenían como símbolo esa estrella pentagonal que ven ustedes. En la conferencia pasada hablamos parte de este asunto y es necesario repetir un poquito porque, y para quienes no lo vieron, la conferencia va a estar colgada, porque estas espirales que acabamos de ver en ese video, esa es la que vamos a construir a lo largo de mi exposición. Habíamos dicho en la conferencia pasada que esa estrella pentagonal tenía ciertas proporciones, y esas proporciones se les ha llamado de diferente manera. En algunos momentos se le ha llamado la proporción divina, y lo vamos a conversar. Yo he marcado los segmentos para que vean cómo los segmentos marcados con rojo entre los verdes, divididos, me dan el famoso número áureo, un número que se va a presentar constantemente en la naturaleza y que se le llama el número del hombre. También los segmentos verdes entre los segmentos azules, y en general es una disposición muy presente. Si conversamos de la divina proporción, en el tema de símbolos hay algo muy importante. Los símbolos están ahí siempre y son rescatados por el hombre cada cierto tiempo e interpretados, pero no dejan de estar.
Por ejemplo, Euclides, Dice la reunión se en está... el 325 al 265, fue un matemático y geómetra griego, estamos hablando del 325 a.C., y él por primera vez pone en papel el tema de la divina proporción, en un libro que se llama Los Elementos. No le llama divina proporción, le llama el segmento extremo y medio, y dice, a la letra, una línea está dividida en el extremo y su proporcional cuando la línea es un segmento mayor como es al segmento menor. Euclides también da el valor del número áureo, 1.618. Más adelante creo que ya lo vimos en la diapositiva pasada. El número es un número que los pitagóricos o los griegos en general llamaban números inconmensurables, porque son números que nunca van a estar definidos, siguen teniendo decimales, y su valor es raíz de 5 más 1 sobre 2. Más adelante, Luca Pacioli, ya hablando del 1445, miren ustedes, publica un libro que se llama La Divina Proporción. Este señor era un fraile y dedica todo un libro a ese tema, a la divina proporción. Él lo lleva a la Santísima Trinidad dentro de sus convicciones cristianas. Como estamos hablando de una relación en la cual el todo es al segmento grande, como el segmento grande es al segmento chico, y esto es igual al número áureo, habla de Dios, el hombre y los hermanos menores en la naturaleza. Se le pueden dar muchas interpretaciones, pero de todas maneras es importante ver que estamos hablando del siglo V a.C., luego estamos hablando del siglo I-II a.C., y finalmente ya estamos hablando del 1400. Acá vamos a ver la divina proporción con más claridad, y efectivamente está lo que he escrito en mi pizarra: el todo es al grande como el grande es al chico, y esto es igual al número áureo. Ahí nos quedamos la última vez. También dijimos que esta proporción se aplica al tema circular. En el todo, en el circular es 360 grados, y se divide este arco en dos partes, y cada una de las partes es 222.5 grados y 137.5 grados, y también da este cociente como 1.618. En este caso, es muy importante ver que está muy presente en la naturaleza, porque lo conversábamos la vez pasada. Este es el ángulo en el cual las hojas se acomodan para realizar su proceso de fotosíntesis lo más adecuadamente posible. Así se acomodan las hojitas, 1, 2, 3, ahí están los números en el que se van, y también una figura en la cual se ve cómo los pétalos de las rosas se acomodan de acuerdo a este ángulo. El 1.618 tiene mucho que ver con el hombre, decíamos, y es la importancia de este número áureo. ¿Quién fue Vitruvio? Vitruvio fue un arquitecto, estamos hablando del 80, un arquitecto de Julio César, estamos hablando del 80 a.C. aproximadamente, y él escribe 10 libros sobre arquitecturas, los más importantes. Si tienen oportunidad de revisarlo, sería interesante. Él considera que el arquitecto debe tener muchísimas cualidades porque va a construir el lugar donde habita el hombre, pero más aún va a construir los templos, que son las estructuras que pretenden invocar a Dios. Es importante también sacar acá a Leonardo da Vinci. Las ilustraciones del libro de Vitruvio fue hecha por Leonardo da Vinci, porque él era parte de la corte en 1490, era parte de la corte de Milán. Y ahí, si bien es cierto, no se habla del 1.618, habla de toda la estructura que debe tener un hombre. Obviamente, no todos estamos tan bien construidos y probablemente no todos obedezcamos a estas reglas, pero la más reconocida es que nuestra altura, dividida entre la altura que hay del ombligo a los pies, nos debe dar el número de oro, el 1.618. Y esta es la razón por la cual es un número que a nuestra vista es especialmente armónico y que va a generar el rectángulo áureo, que va a generar a su vez el tema de las espirales.
Entonces, acá sí empieza lo nuevo, rectángulo áureo. ¿Qué es un rectángulo áureo? Un rectángulo áureo es aquel que goza de dos propiedades. La primera, que el largo entre el ancho es igual a 1.617. Por si acaso he puesto que es el largo del ancho, por si no nos acordamos. Pero hay una segunda muy importante, que si ese rectángulo, dentro de ese rectángulo dibujamos un cuadrado, el rectángulo que queda al costado, que está con morado, este rectángulo también debe ser áureo. ¿Ok? Vamos a pensar cómo se construyen, y siempre lo dije desde la vez pasada que di algunas pautas de cómo construir la estrella pentagonal, que me parece un ejercicio interesante. Los símbolos se viven, los símbolos se vivencian. Es una tarea un tanto divertida, que inclusive lo podemos hacer en casa, en estos momentos que pasamos las noches en casa con los menores de la casa. Y vamos a construir el rectángulo áureo también. Si tenemos un cuadrado de 2 por 2 y trazamos desde la base, desde el punto medio de la base, una línea hacia el extremo, vamos a tener un triángulo rectángulo, que el teorema del triángulo rectángulo, en clase anterior conversamos de esto y dijimos que no necesariamente era un teorema de Pitágoras, pero Pitágoras tiene la enorme mérito de haberlo traído al occidente. Sabemos que el lado al cuadrado más el lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces esta línea valdrá raíz de 5. Ahora hacemos un compás, hacemos centro en A y trazamos este arco. Y vamos a ver un poco de nuestras medidas, ¿sí? ¿Me siguen? Sería fabuloso inclusive si me siguieran con un papel y lápiz. Esto vale raíz de 5. Entonces, como este es arco de circunferencia, esto es un arco de circunferencia, ese también tiene que valer raíz de 5. Recordemos que este pedazo valía 1 y este otro pedazo también valía 1. Entonces ya tenemos 2 unos por ahí. Y entonces este pedazo ¿cuánto vale? TC ¿cuánto vale? Si esto es raíz de 5 y esto es 1, tendrá que valer raíz de 5 menos 1. Finalmente, el lado grande va a valer raíz de 5 más 1. Levantamos las perpendiculares y encerramos el rectángulo y decimos que este rectángulo es áureo, porque el largo de P a C, raíz de 5 más 1, dividido entre el ancho 2, nos da el número áureo. Pero esa es la primera condición. Tenemos una segunda condición, la cual es que este rectángulo también sea áureo. Por consiguiente, vamos a dividir el largo, que en este caso es 2, porque en este caso estaba echado y acá está parado, 2 entre raíz de 5 menos 1, y crean en mí, o crean en una máquina que lo haga, también es 1.618. Por eso es que es tan importante que ustedes mismos verifiquen estas líneas. Miren ustedes cómo el 1.618 se repite constantemente. Yo podría hacer este ejercicio muchísimas veces. O sea, si este rectángulo es áureo, quiere decir que si pongo un cuadrado, el rectángulo que genera abajo también es áureo. Y sucesivamente. Y como quiero hacerlo, lo vamos a hacer dentro de un rato en una forma más rápida y dinámica. ¿Cuál es la importancia de este rectángulo áureo? Resulta que el rectángulo áureo está presente en miles de civilizaciones y en muchos, sobre todo, en obras de arte y en obras dirigidas a los dioses. En la parte griega, en la cultura griega, sin duda está presente, porque para los griegos, algo importante es que para los griegos no había, me parece bonito. Lo que es armonioso es lo que cumple el 1.618. O sea, así de fácil. Entonces, toda la cultura griega está basada en estas. Sobre todo, el Partenón. El Partenón, hay un libro específico al respecto de los estudios que se han hecho hace poco, y tanto el dintel, el arco principal, los patios, tienen una relación áurea. Obviamente, exprofesamente usada. En la Venus de Milo también, en la alfarería inclusive. Pero no solamente ahí, y otra vez hablamos de Leonardo, personaje muy interesante en la historia, ¿no?
Leonardo también suele aplicar proporción áurea a sus pinturas. Y el último que la aplica exprofesamente, lo dice abiertamente, es el famoso Salvador Dalí. Entonces, entremos en un concepto. Es armonioso a la vista aquello que está en proporción áurea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos construidos de esa manera y porque generalmente nos es armonioso aquello que nos es común. Entonces, es por eso que un rectángulo áureo tiene todas las competencias para hacerlo especialmente armónico. Se usa mucho en publicidad, se usa mucho en arte, se usa mucho en propagandas, se usa mucho en muchas cosas. Pero este rectángulo áureo, ahí está, no solamente pasa eso, sino va a generar aquella espiral que vimos que hace el Sol. Atentos, síganme porque acá esto es... Si yo parto este rectángulo en un cuadrado, este rectángulo también es áureo. Y si es áureo, largo entre ancho, 1.618. No lo voy a verificar. Y también, si se corta este rectángulo en un cuadrado, me va a dar otro rectángulo. Por cierto, también es áureo. Por consiguiente, tendrá que cumplir que si este rectángulo es áureo y lo parto en un cuadrado, este rectángulo también es áureo. Largo entre ancho, 1.618. Y además, si se corta en un cuadrado, también va a generar un rectángulo áureo y así sucesivamente. Al igual que la estrella pitagórica, los símbolos tienden a tener este contenido de infinito. Pasaba con la estrella pentagonal, para quienes estuvieron en la clase pasada y para los que no, que cuando yo dibujo la estrella pentagonal, adentro me da un pentágono sobre la cual puedo hacer otra estrella pentagonal y así al infinito. Ahora vamos a hacer una construcción. Si hago centro en esa puntita que ven ahí con un compás, trazo este arco de circunferencia. Ahora, si hago centro acá, este arco de circunferencia. Si hago centro acá, este arco de circunferencia. Si hago centro acá, este arco de circunferencia, así con la otra, una más y una más. ¿Qué tenemos, señores? Tenemos la espiral divina. En el caso de la espiral divina, sí, no solamente la encontramos en estructuras, porque finalmente las estructuras son hechas por el hombre, sino la encontramos en la naturaleza en sí. ¿Dónde? He puesto 3 o 4 ejemplos, hay muchísimos. La famosa concha de Nautilus, cuya caparazón es una espiral divina. Las semillas del girasol, y ojalá que no se queden con lo que yo digo, sino efectivamente vayan, busquen un girasol y miren cómo en su centro van a ver 2 espirales, unas para acá y otras, unas a la derecha y otras a la izquierda, más o menos de esta manera. Y no solamente las de girasol, ese es un tipo de alcachofa que también tiene la misma estructura, donde se ve claramente la espiral divina, además de los números de Fibonacci. Y por último, y más importante, aquella galaxia en la cual nosotros vivimos. Es cierto que hay galaxias que no tienen la espiral, pero la que nosotros vivimos, esa sí tiene una forma de espiral divina. He querido entrar un poquito en Fibonacci, porque también tiene relación con todo esto. Tal vez acá sería importante saber qué es una serie. Por serie entendemos una secuencia de números que obedecen a una regla, ¿no? Por ejemplo, 2, 4, 8, 16, claramente es una serie que duplica al número. Una serie en general es una serie de números que tienen una regla. Digamos que yo diga el doble, 2, el doble 4, el doble 8, el doble 10. Digamos que diga más 3, 1, más 3, 4, más 3, 7, más 3, 10. En ese caso, la serie de Fibonacci es una serie que toma como los 2 números que le anteceden de base. O sea, cada término de esta serie se genera en base a los 2 anteriores.
Por eso es que los dos anteriores son puestos fijos y decimos 2 viene de 1 más 1, 2. 3 viene de 2 más 1, 3. 5 viene de 3 más 2, 8 de 3 más 5, 13 de 5 más 8 y sucesivamente. Es interesante la historia de la serie de Fibonacci porque nace con unos conejos. Es la historia de cómo se reproducen los conejos en primera instancia. Pero vuelvo a decir, o sea, Fibonacci está hace mucho tiempo, y no solamente eso, los números de Fibonacci se repiten también muchísimo en la naturaleza. Me he metido más en ese tema porque estamos hablando de Pitágoras, pero en las matemáticas sagradas esto es muy importante. En los tallos de las hojas, primero va a salir una, después va a salir uno, después van a salir dos, después van a salir tres, después va a salir cinco. En una piña, la próxima vez que vayan al mercado, miren la piña y miren cómo van las espirales de la piña y también se van a repetir los números de Fibonacci. Además, que vuelve a entrañar el gran misterio del número dorado. Si yo divido dos términos sucesivos de esta serie, se van acercando cada vez más al 1.618. En el 377 sobre 233 es 1.6180 y varios dígitos más, ¿no? Uno de los misterios que las matemáticas nos muestran con respecto a la naturaleza y que Pitágoras sobre todo miró con mucha observación y que inclusive le llevó a concluir que debía hacer reglas matemáticas para entender la creación del universo. El universo no está creado al azar, el universo está creado con reglas y esas reglas son matemáticas. Que nosotros las conozcamos o no aún, no es problema de la naturaleza, pero a medida que vamos investigando todas ellas, vemos cómo podemos determinar un orden matemático. Esto era muy importante para los pitagóricos y ahora seguro que Edith nos va a hablar mucho de eso. Ahora lo voy a geometrizar. Acuérdense que Pitágoras dijo, Dios geometriza. Arriba está la serie de Fibonacci. ¿Y qué es lo que vamos a construir? Un cuadrado del lado 1, del lado 1, del lado 2, del lado 3 y así sucesivamente. Acá tenemos el cuadrado del lado 1, el otro 1, el 2, para que 1 más 1 sea 2. El siguiente es 3. Entonces, lo voy a poner acá al costadito para que sea 3. El siguiente es 5. Entonces lo voy a poner acá abajo para que sea 5. El siguiente es 8. Lo voy a poner acá para que sea 8. Y el 13, y luego va a venir el 13 y 3, 16 y 5, 21. Esta figura se parece mucho a la primera que nos produjo la espiral. Y sí, efectivamente, señores, cuando yo hago el mismo ejercicio que hice hace un rato, voy a volver a crear la espiral divina. Como hemos visto hasta ahora, se podría cumplir porque es mucho más grande que todo eso, por supuesto. Estamos levantando el velo de la escuela pitagórica que fundó el maestro de Samos, el maestro Pitágoras. Platón se le conoce como el que decía Dios geometriza, pero no, tenía un maestro, el maestro Pitágoras. Pero acá lo que nos vamos a empezar a hablar ahora, que toda esa geometría, además de ser mecánica, además de ser útil, además de ser comprobable, tenía un propósito. El propósito es lo que no se da a conocer. Porque cuando hay personas que de alguna manera se acercan a ese tipo de conocimiento, dicen, ajá, eso significa de que yo puedo construir mi casa, puedo construir usando la fórmula pitagórica. De alguna manera, es verdad de que empiezan a haber vibraciones distintas, pero ¿por qué era secreto? Porque si ustedes han visto que lo que ha presentado son fotos de templos, el ser humano es muy egoísta y siempre quiere cosechar cosas para sí, no importa el precio. Pero si ese tipo de formas van a hacer que la vibración de ese ambiente cambie a una vibración superior, o vamos a decir, forzando este episodio, más divino, es posible que si se usa en un hogar común,
donde todas las personas están peleando, o sea, dentro de sus imperfecciones, es posible que lo que haga sea más bien sacar la vibración negativa de las personas que viven ahí. Pero en un templo es diferente. En un templo lo que se va es el uso de la fórmula pitagórica para incrementar lo que se hace dentro de los templos. Intentar unir su yo divino personal con la divinidad universal. Entonces, esa es la razón por la que ha presentado. Además, cuando se ingresaba a la escuela, estamos levantando, como le digo, un poco el velo de la escuela pitagórica del maestro Pitágoras. Cuando se entraba, primero tenía que ser probacionista, es decir, tenía que pasar por un periodo, no cualquiera que se presentaba podía ingresar, pero una vez que había conseguido eso, pasaba primero por la formación de las matemáticas, por la formación de la geometría, y pasar 2 años, dice, en silencio. No significaba cerrar la boca, significaba silencio mental y empezar a aprender. Una vez que había pasado todo esto, entonces sucedía lo siguiente, el juramento. Cuando se le ponía frente al símbolo que ustedes ven, ellos decían, lo juro, por aquel, con mayúscula, que ha transmitido a nuestra alma la tétrada sagrada, inmenso y puro símbolo, fuente de la naturaleza, de curso entero, acepto. Entonces, la respuesta era, no iniciéis obra alguna, sin antes rogar a los dioses que en ella colaboren. Y cuando te hayas familiarizado con esas costumbres, sondearás la esencia de los hombres y de los dioses y conocerás de todo desde el principio hasta el fin. Sabrás también oportunamente la unidad de la naturaleza en todas sus formas. Nunca, entonces, esperarás lo inesperado y nada te será ocultado. Una de las cosas que tenían en la escuela de Pitágoras es que todo el aprendizaje era en base a símbolos. Símbolos que han ido pasando a través de los siglos y han sido muy poco comprendidos, pero es cierto es de que depende de lo que tenían internamente. Por ejemplo, acá hay una copia de la Tetractis con letras hebreas. Si ustedes saben que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, estos pequeñitos, Yod, que sigue G, el otro Bao, el otro G. El Yod, G, Bao, G, que tiene números correspondientes al sonido, significa yo soy el que soy. Eso de acá es muchos siglos después. El símbolo de los 10 puntos, como vemos acá encerrado en un círculo, tiene muchos significados, que vamos a ir desenredando un poco, vamos a ir dilucidando un poco el día de hoy. Por ejemplo, de que todo es una unidad y lo que está dentro del círculo es, el círculo no se pasa, es decir, más allá de la creación no hay. Algunas veces encontramos una serpiente. La serpiente era el símbolo de la sabiduría, la naga, el mahanaga, ¿no? Es por eso que en Egipto los faraones tenían en sus tocados una serpiente que miraba hacia afuera, ¿no? Eso significa de que el universo se alimenta de sí mismo también y que todos estaban conectados. Es decir, la función de la tétrada o la tetractis en su significado eran muchos. Uno de ellos era el número 1, que es la creación, el creador. El 2, 3 era la separación, la división, femenino, masculino, lo bueno, lo malo, la polaridad. Y los 3 que siguen significan los 3 rayos principales de la estructura de la naturaleza y los 4 de abajo significaban la estructura de la naturaleza humana o física. Esos 10 puntos sin ninguna conexión
también significaba lo mismo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esos 10 puntos principales eran el 1, el Sol, el 2, y así podemos seguir enumerando. Desde tiempos inmemoriales se les conoce como símbolo de los planetas con el nombre de dioses, porque tienen un papel importante en la construcción del universo en el que nosotros estamos inmersos. Hablo de nuestro sistema solar. La señora Blavatsky dice: el origen y la verdadera significación y el sentido oculto del zodiaco fueron y son un misterio para todos, excepto para los iniciados. Eso dice la señora Blavatsky. Entonces, los iniciados pues están hace millones de años, miles de años atrás, hablando de lo mismo. Vuelvo a repetir acá en la Tetractis y lo que significa en nuestro sistema solar, y es por eso que, por ejemplo, existían los dioses del Olimpo. En Grecia, ¿no? Existían los dioses del Olimpo. Y si nosotros estudiamos cada uno de esos dioses del Olimpo, es increíble el parecido que tiene con el significado de la construcción del sistema solar y el papel que juegan en ellos. Entonces, los dioses del Olimpo posteriormente pasan a otras culturas, como por ejemplo Roma. Hace referencia el maestro Pitágoras a Zeus, porque era el origen, o sea, era el origen porque estábamos hablando de Grecia. Pero Indra era en la India, y India es mucho más antigua la cultura que Grecia, y Júpiter es en Roma. O sea, cuando se habla de Indra, o Zeus, o Júpiter, es el mismo. Y en astronomía, el planeta más grande, y en astrología se le conoce como el benéfico mayor, el Dios bueno, el que nunca puede hacer nada malo. Y si algo malo sucede, es porque hemos abusado de lo que tiene, o sea, sus excesos. Y el símbolo, es increíble de que tenga el símbolo en sus manos, es el símbolo que usan también los dioses, que tienen en la India, que tienen en Grecia, que tienen en Egipto, y también el dios Júpiter que tenemos aquí en este dibujo. Una de las enseñanzas es que la fuerza de estos planetas son de diferentes tipos. Una de ellas está simbolizado por el triángulo, ¿no? Que es el 1, de donde esos 10 puntos que nosotros vemos acá en realidad están internos, son internos, y de allí salen 7 tipos de fuerza para construir toda la materia. Y ustedes ven que en cada una de ellas hay otras, no solamente es una, hay otras. ¿Qué significa? Es lo que nosotros habíamos hablado antes en la Tetractis. Si bien es cierto, esos puntos están allí, pero están todos unidos. Es decir, no hay uno que no tenga la característica de los demás, pero la diferencia es que es predominante. Es así que tenemos la voluntad, lo que nosotros en teosofía estudiamos como los rayos, ¿no? Pero si todos a su vez están juntos como expresión, es así como el reino mineral, el vegetal, animal y humana está construido con los 7 tipos de fuerza que tienen los planetas. Pero están divididos a su vez, están divididos en 7 tipos de principales. Por eso es que todos somos diferentes. Todos tenemos que tener todas las características, pero siempre habrá un dominante. Y así será en el reino mineral, el reino vegetal, animal y en el humano. ¿Por qué está separado ese triángulo? Ese triángulo significa la cabeza. Podrías pasar hay un video ahí, no, ya lo borras. En esta construcción, ¿no? En esta construcción, nosotros hablamos ya ahora de lo humano, ¿ya? Ya dejamos de toda la construcción del reino vegetal en el humano. Cada vez
que se veía este símbolo en la puerta de ingreso. Ahora vamos a ver que existían diferentes tipos de discípulos. El número 1 simbolizaba la mónada, 1, la partícula, o sea, la unidad de Dios, que es el que va a desenvolverse como un ser humano inconsciente, es forma aparte, es una parte, ¿no? No es consciente a la vez, pero su conciencia es la que anima a todo el ser. El 1 y el 2 forman parte de la naturaleza divina de ese propósito, y luego los siguientes 3 puntos son los principales que forman la tríada importante del alma que va encarnando muchas veces. Es decir, la mente superior, la voluntad y el amor sabiduría. Esos 3 se les conoce también como rayos principales. Y la parte humana, la que nosotros conocemos y somos conscientes de que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo de emociones y un cuerpo mental, todos lo utilizamos. Eso significan esos 4 puntos, pero esos 4 puntos significan tierra, agua, aire y fuego. No, así es construida la parte física, y eso es lo que nosotros vemos en el mundo que conocemos, ¿no? A través de los sentidos podemos darnos cuenta. La siguiente, Raquel, por favor. En su pequeñez el ser humano no puede entender ciertas cosas acerca de los mayores bienes que tiene el ser humano, a donde puede llegar, y pocos conocen el secreto de la felicidad, y ruedan como objetos por aquí y por allá, abrumados, ¿no? Por múltiples pesares. Pero el maestro de Samos tenía una escuela, y esa escuela tenía grados. En la tradición sagrada de la humanidad fue transmitida a través de muchos siglos, pero quisiera remitirme al dibujo. Muchos quieren entrar porque piensan que dentro de la escuela pitagórica o de cualquier escuela de misterios hay algo que puedan utilizar, pero son muy pocos los escogidos. Pero aquí, dentro de lo que nosotros podríamos decir escogidos, pues tienen que enfrentarse consigo mismos, tienen una aflicción, una discordia que los limita, y su existencia se hace muy dura, y todo lo que quieren es evitar esa miseria en esa existencia, y para ello busca muchas cosas para poder salvar. Entonces acá, o no, evitar el sufrimiento en todo caso. En la escuela pitagórica habían, como les dije al principio, hace algunos slides atrás, que existían los probacionistas, aunque no tenían ese nombre, pero tenían que estar 2 años mirando sus propias tareas. La tarea es el aprender lealtad, fidelidad, honradez, voluntad, no tanto hacia los demás, bueno, inclusive sí, por supuesto, sino hacia sí mismo. Y todo, por eso es que era un internado. Era una de las pocas escuelas, bueno, era la única en ese tiempo, que tenían un internamiento para tener un único objetivo en su vida. Luego de pasar esos 2 años, si es que merecían haber pasado, había un círculo interno que era menor. Y luego de haber pasado eso, había otro círculo más pequeño y otro círculo más pequeño. Cada uno de ellos tenía diferentes cosas que aprender. La parte externa, la vamos a ver en algunos momentos, es bien larga. Ellos generalmente dicen que salían en la mañana frente al sol y recitaban los versos áureos. Y si nosotros conocemos los versos áureos, tienen que ver con ética, con moral, con honestidad, con principios, con honradez,
¿no? Obediencia a la ley, ¿no? Sobre todo obediencia a la ley, porque el que no obedece a la ley no puede obedecer, si no obedece a la ley de los hombres, no puede obedecer la ley de Dios. Los otros sí, eran entrenados para poder compartir otro tipo de conocimientos. La siguiente, Raquelita, gracias. Bien, entre los versos áureos, dicen, por ejemplo, he extraído, porque es bien largo y nos pasaríamos 4 horas estudiando los versos áureos. Honra ante todos los dioses inmortales, según establece la ley. En ese tiempo hemos visto a quienes se les llamaba dioses, pero no se podía saltar sobre la ley. Todas las enseñanzas del maestro Pitágoras estaban escritas de manera simbólica y tenían mucho significado, pero este es bastante preciso, ¿no? Es decir, la ley de Dios refleja a la ley de los hombres. El otro es, respeta la palabra dada. Y eso también tiene dos frentes. Es decir, la palabra que yo doy hacia afuera, a otras personas, y el respeto que tengo a mi propia palabra hacia mí misma persona. Honra a tu padre y a tu madre y a tus próximos parientes. Si todos hablan de fraternidad, pero no son fraternales, con lo que la vida les puso como dharma, por karma, junto con un grupo de personas, están mintiendo. Es decir, no se puede ser fraterno con lo externo cuando en lo interno no se puede practicar. Esto es muy importante. Escoge como amigo al más destacado en virtud. Y eso es lo que los seres humanos en estos tiempos menos hacen. Porque escoge al mejor amigo, lo que sigue siempre es por conveniencia. Entonces, eso tiene muchas razones. Si la persona que está, nosotros sabemos, no es una persona destacada en virtud, simplemente contamina, ahora vamos a ver posteriormente, pero adelanto un poco, la naturaleza de nosotros tiene vibraciones, colores, sonidos y formas. Si nosotros tenemos por amigo una persona que no es destacada en virtud, simplemente nosotros estamos corriendo el riesgo de contaminación. Eso los maestros de sabiduría lo han dicho muchas veces y lo hemos podido leer en varios libros, ¿no? La contaminación es lo que puede llevar a la demora de poder crecer como seres humanos. Después dice, nunca cometas actos deshonestos de los que puedas luego avergonzarte, ni en privado, ni en público, porque los actos deshonestos públicos nos traen desprestigio y va a haber un precio por eso. Los que son privados, también hay un precio por eso. Eso se llama remordimiento. No se puede esconder el sol con un dedo. Entonces, lo que el maestro hacía en el primer círculo de personas que quieren entrar a la escuela, eran enseñar este tipo de cosas, tenían que entrenar a que sean limpios, a que sean honrados, a que respeten, y es mucho más largo. ¿Y cómo hacía? Frente al sol en las madrugadas sonaba la lira, una canción, y ellos repetían, como para un cristiano sería repetir el Padre Nuestro, ¿no? Repetían de memoria los versos áureos, y de esa manera algo queda en la experiencia de esa conciencia para que pueda renunciar voluntariamente a los mecanismos de evasión que tienen los seres mundanos. Esa es la razón de repetir, ¿no? Repetir va quedando en el mundo subconsciente y va produciéndose el cambio. La siguiente, Raquelita. Acá ya hay otro tipo de enseñanza, además de los versos áureos, es la unión con lo sagrado. Como les digo, escogido, no es todo, es muy largo esto, pero creo que es útil. Dice, no llevéis la imagen de Zeus en el anillo. Yo les expliqué, ¿no? Zeus era por ser Grecia. Hay un motivo, no es porque a Zeus le haga daño, es porque las personas intentan servirse de todo aquello
que crea que lo va a ayudar a aliviar su sufrimiento. Yo acá he puesto a propósito un collar, un colgajito de un pendiente de la tetractis, ¿no? Entonces, después de esta conferencia, no dicen, uy, la tetractis es sagrada. Voy a buscar inmediatamente, ¿no?, una medalla donde esté la tetractis para que me traiga buena suerte o buenas vibras. Eso es lo frecuente. Son la muleta, eso es la muleta de la persona que no está completa internamente. Es decir, no es el crecimiento externo lo que nos va a llevar al desarrollo, sino el interno. Entonces, ese tipo de cosas, inclusive para una persona que no tiene la menor idea qué significa, por tener una forma que está en el mundo acásico permanentemente, puede estar lesionando o transmitiendo cosas que no se deben. Bien, el siguiente es, no ocultéis el lugar de la antorcha. ¿Qué significaba esto? La antorcha siempre ha significado sabiduría, conocimiento. No ocultéis el lugar de la antorcha significa de que en esos tiempos, según va avanzando el discípulo, el futuro discípulo, porque todavía no ingresaba a la escuela pitagórica que estaba postulando, entonces aprende un poco y ya empieza a sentirse el superhombre por el conocimiento ajeno que tiene. Entonces, ¿qué hace? Empieza a dar las enseñanzas como si fueran de su cosecha, para pasar por sabio, ¿no? Y no dice de dónde sacó el conocimiento. Y el peligro es de que pueda, al estar teñida de su personalidad, esta enseñanza, puede estar tergiversando la enseñanza verdadera y así puede estar equivocando o llevando a otro lado, confundiendo el camino de otras personas, lo que significa lo peor todavía. Y lo más importante de que en esos tiempos, si yo aplicaría a estos tiempos, el no ocultéis el lugar, lo que dije, de la antorcha, es el lucro. Porque como ahora se está conociendo esto, pues entonces empiezan a lucrar, que es mucho peor todavía. Esta me encantó, lo que tiene, voy a explicar, me voy a demorar un minuto más. Dice, no orinéis cara al sol. No se olviden que las enseñanzas eran simbólicas de acuerdo a su época. ¿Qué significa? No significa bajarse los pantalones y orinar frente al sol. Eso no significa. Significa que el sol era el símbolo del número 1 de la tetractis, el dador de vida. Y eso tiene varios estadios. El dador de vida, el que te da la enseñanza, el que te da la vida, ¿no? El que te enseña a llegar al proceso de evolución a buen puerto. Entonces, no se puede traicionar al maestro, no se puede traicionar al que te enseña, no se puede traicionar la casa de los maestros, porque eso sería no orinéis cara al sol. Hay un refrán muy antiguo que no lo voy a decir como se dice, como se conoce, porque es feo, pero voy a maquillarlo. Dice, donde comas, nunca ensucies. Entonces, este asunto es muy importante, porque las personas no se dan cuenta de qué la importancia del conocimiento. Quisiera aludir acá a los que están en la Sociedad Teosófica, porque es la escuela que conozco, y sería algo así, o de repente hay otras, no lo sé. El señor Buda, el maestro Gautama, cuando enseñaba a sus monjes, que también les enseñaba de la misma manera, repitiendo y recitando cosas, él decía, mientras, oh monjes, se reúnan en concordia y se dispersen en concordia, la prosperidad reinará entre los monjes y no la decadencia. Una de las cosas que los preparaban a ellos en soledad y que no deben hablar, era justamente para que tomen conciencia de que los seres humanos, bueno, formamos grupos de unidad. Y en esa unidad no puede haber nada que perturbe, porque sería como una gota de limón en un balde de leche. Todo se... Entonces, eso es bien importante. Habían también símbolos sagrados. No pongáis alimento en un vaso impuro, significaba
El alimento hay de varios tipos. No se trata acá del alimento, es evidente, no está hablando de la comida, aunque podría hacerse, ¿no? No se puede servir un plato de comida en un plato que ya está sucio. De la misma manera, no se puede dar el conocimiento de sabiduría en la mente que está impura, porque lo que va a hacer es estimular, va a hacer crecer, ¿no? Ese tipo de defectos o... no son defectos, en realidad son como virus, ¿no? O sea, sus propios virus, ¿no? Va a hacer crecer y contaminará todo el alimento. Y a las finales le hará daño. La siguiente dice, no cantéis, sino acompañados de la lira. La lira es la paz. Por eso es que ellos recitaban los versos áureos, dice al compás de la lira, cuando estaban en paz. La lira tiene mucho significado, además de, al final nos va a hablar Raquel de eso, además de que una persona en paz vibra, miren, vibra en unos tonos absolutamente distintos que una persona que está convulsionada. Entonces la lira, la música tiene aquí un efecto de la cual nos va a hablar Raquel. La siguiente es, no amenacéis a los astros. Esto ya tiene que ver con los pensamientos. Si nosotros pensamos mal, imaginemos, ponemos un ejemplo. Una persona piensa mal de otra. Su ignorancia hace que no se dé cuenta. Por un lado, está cometiendo suicidio. Por otro lado, está cometiendo homicidio. Y por el otro lado, está contaminando el éter cósmico que pertenece a los astros. Es decir, eso de los astros no significa algo muy lejano, porque todas esas sustancias de las cuales está formado nuestro sistema están juntos, están aquí y ahora. Entonces, las formas de pensamiento, las formas mentales modifican eso, lo perturban, incrementan lo negativo. Por lo tanto, estamos yendo en contra del propósito de evolución del sistema para la cual ha sido creado. La mística, raíz del hieros logos. Hasta donde hemos hablado, pertenecen ya al segundo círculo, podríamos decir. Tengo uno más, donde dice, oh Zeus, inmenso padre de los hombres, tú puedes liberar de todos los males aquellos que están agobiados. Ese tipo de enseñanzas fueron dados solamente a ciertas personas. ¿Por qué? Porque se llaman las fuerzas de poder. Estoy buscando, la palabra sagrada representa el origen, el poder creador del verbo, en su sentido primitivo, la esencial sabiduría. Esta palabra no la podían pronunciar más que los iniciados, o sea, los sabios ya probados. El hieros logos, pues está implicada en su significado operativo, cósmico, del poder de la palabra, recuperada y lograda a través del silencio. Este hieros logos significaba que ya recibían cosas mucho más, cuando estaban preparados, recibían otro tipo de enseñanza, pero no podían dársela a cualquiera, tenían que haber tenido una comprobada relación con su maestro para poder dársela. Pues implicaba en el sentido cósmico es poder. La palabra recuperada y lograda a través del silencio. ¿Qué significa? Significa que es más poderosa la palabra y el pensamiento sin hablarla que cuando se habla. Solamente los que tienen la dirección de un maestro, es decir, son los que ya viven con el maestro, no son los iniciados. Ellos conocen muchas cosas de poder que sirve para la evolución del mismo sistema, es decir, cuando algo está mal en todo el sistema, lo cambia, o para poder lograr
ciertas cosas. Pero yo estoy segura que si de alguna manera supiéramos alguna de estas cosas o se dijera alguna de estas palabras, sería como entregar un revólver a un niño de 2 años, estando cargado. Entonces, esa es la razón por la que eso pertenece a las escuelas más profundas de los misterios del maestro Pitágoras. Esa parte es generalmente desconocida y corresponde a la tradición divina. Es secreta. Este guión sirvió de pauta al propio Pitágoras para sus más profundas lecciones. Después de su muerte, quedó responsable de velar por esta tradición su hija Dano. Y así fue pasando, ¿no?, esa escuela interna, esotérica, privada, oculta, hasta nuestros días. Pero ya la hermana Raquel nos ha enseñado cómo la ciencia nos ha dicho que está construyendo por este tipo de fuerzas que para nosotros ahora hemos levantado un pedacito del velo para poder comprender. Pasa, hermanita. Se es inabarcable los ámbitos en el que se movió Pitágoras definitivamente. En la parte filosófica es la más importante. Pensar que todos lo relacionamos con un teorema, inclusive no fue totalmente de su autoría, ¿no? Y qué poco conocemos al maestro. En la música, él encontró un estímulo muy importante para su teoría, su credo, en realidad, de que los números dominan la materia física. Que los números dominan la materia física. Ahora lo diríamos como que la ley, la física, el mundo objetivo tiene leyes que se pueden ajustar a las matemáticas. Cuenta la historia que estaba Pitágoras trabajando y estaba escuchando a unos herreros que estaban martillando por todos lados y se dio cuenta de que algunos martillos, algunos de los sonidos eran acordes y otros no lo eran. Dicen que él entró y miró qué pasó, identificó cuál era el que no era acorde, encontró una proporción entre sus pesos y justamente el que no era acorde era aquel que estaba fuera de una relación numérica. Al respecto, Ptolomeo, en el siglo II, importantísimo esto, ¿no? Lo ha dicho Edith, las enseñanzas de Pitágoras, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, y continuamos, y Platón las pone en todo su esplendor, definitivamente, los neoplatónicos tienen muchísimos años después. Ptolomeo en el siglo II escribe un libro que se llama Armonía, y del cual Porfirio comenta, Pitágoras descubrió que los intervalos en música no pueden originarse sin el número, ya que consisten en la combinación de una cantidad con otra. Así que examinó a qué se debía el que los intervalos fueran concordantes o disonantes, y en general el origen de todo lo armónico y lo inarmónico. Bien, a Pitágoras le debemos la escala musical. Entonces, se le atribuye también la creación de un instrumento que se llama el monocorde. Más o menos era, como aparece por ahí, un aparato que simplemente tensaba una cuerda. Esa cuerda tensada de extremo a extremo producía un sonido y una vibración. Y se dio cuenta que si la partía en la mitad y volvía a hacerla sonar, también producía el mismo sonido, pero más alto, más agudo. Y si la cuerda la duplicaba, producía el mismo sonido, pero más grave. En ese ahora lo conocemos como las octavas. En un piano encontramos varios dos, después de las teclas negras, porque son diferentes grados, diferentes escalas musicales, pero igual es do. Me hubiera encantado manejar un instrumento para esto, pero no está entre mis habilidades. Actualmente podemos ver las ondas. Ellos no podían. Actualmente nosotros podemos ver las ondas, y las ondas en rojo y las ondas en azul
son los dos en diferentes octavas. Como verán, son concordantes. Cuando yo multiplico la cuerda por 2 o la divido entre 2, lo que voy a conseguir es que la frecuencia se duplique o se divida. ¿Frecuencia qué es ante todo? Frecuencia es la onda, el sonido es vibración, es una onda sinusoidal. Entonces, esta onda, si salía así, ahora va a salir con más repeticiones. Pero como verán, no solamente es acorde al oído, sino definitivamente gráficamente también vemos que es acorde. Y también vemos abajo, sus formas también son similares, lo cual marca que son acordes. Efectivamente, la tetractis es el origen de todo este asunto, y también de la música. Entonces, en esta tetractis nosotros tenemos el 1, 2, 3 y 4, y las notas salen de estas relaciones. La relación del 1 con el 2, ¿se acuerdan que les conté que la cuerda se parte en 2? Es el origen de las octavas. Luego agarró la cuerda y la partió en 3 pedazos. Ojo, que en ese momento partirla en 3 pedazos no era fácil, porque un tercio es 0.333333. Entonces, no puedo medir 0.3333. Eso lo hacía a través del teorema de Tales, que no voy a aburrirlos mencionando esto. Hacía muchas paralelas para que el 3 quedara perfectamente partido. Y si cojo 2 de 3, me origina el sol. Y la relación del 3 al 4 me origina el fa. Ahí tenemos las notas. También se supo que cada 5 notas hay una nota concordante. Contemos con nuestros manitos. Empezamos en do, re, mi, fa, y aparece el sol, la, si, do, re, mi, fa, y así sucesivamente. Estos son los acordes. Son las notas que armonizan entre ellas. Si yo combino una nota con una que no es su consonante, el sonido no va a ser agradable al oído, pero también matemáticamente no va a llevar a una serie. Si todas esas notas las ponemos en un círculo, entonces vamos a ver la figura como está. Acuérdense, do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, do, re, y así hasta completar ese espacio. Al costado están las notas en horizontal, y téngase en cuenta para entender lo que es la coma pitagórica, que hay medio tono, no son espacios iguales, hay medio tono entre el mi, el fa, y el si, el do. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo doy la vuelta a la circunferencia, a todo ese espectro de notas, no voy a llegar a este punto, voy a llegar un poquito más allá. Y a eso se le llama coma pitagórica. Pero ¿saben qué es eso? Él relacionó muchísimo las notas musicales con los planetas. Entonces, a nosotros en el cole nos han enseñado una figura plana del Sol con los planetas girando alrededor en una figura plana. Pero en el vídeo hemos visto cómo esto no es plano, porque el Sol también va avanzando. Entonces, cuando se da la vuelta, no estoy pues exactamente en el punto que partí, sino estoy ligeramente en un punto diferente. A eso se le llama la coma pitagórica. No voy a mencionar nada más, que más adelante la modernidad hace que todos los espacios sean iguales, de 12, y ahí aparece un número muy matemático que es la raíz doceava de 2, 1.059, pero para que sean todos espacios iguales y sea más conveniente afinar los instrumentos. Todo esto crea lo que se llama su teoría, que es la música de las esferas. La escuela pitagórica presume que el movimiento de los cuerpos emite sonidos, porque todo movimiento emite sonido. Probablemente yo haga esto y no sienta el sonido,
pero el pasar de mi brazo por el aire va a emitir un sonido. Entonces, la Tierra y los astros cuando se mueven también emiten un sonido. Y existe correspondencia, decía él, entre las notas musicales y las distancias de esos planetas. Eso no se ha podido comprobar aún, no me llamaría la atención que se haga. Pitágoras argumentó que si el cosmos es un conjunto de todas las cosas, debido a su dinámico orden, entonces el universo está en movimiento generando una melodía. Esta es conocida como la música de las esferas de Pitágoras. Y acá saqué una frase que me gustó mucho. Dice, en geometría, hay geometría en el murmullo de las cuerdas. Ya hemos visto la mitad, la tercera parte. Y hay música entre los espacios de las esferas. Y ahora viene una pregunta. ¿Por qué no lo podemos oír? Porque así nacemos, es parte de nuestro ambiente. Entonces nuestros oídos no diferencian el silencio de ese sonido. Además, tengas en cuenta que nuestros ojos y nuestros oídos tienen un límite, tienen un espectro de visión y de audición. Muchos sonidos y muchos colores se nos escapan. Pero yo encontré un dato interesante. Kepler, en 1571, vivió de 1571 al 1630, fue un famoso físico alemán. La constante de Kepler es muy conocida, 3 por 10 a la menos 19, los que manejamos un poco de física, e hizo algunas leyes con respecto a esto. Y Kepler tomó la idea de Pitágoras. Él publica un libro, se llama Armonía del Mundo, y acá expone su teoría de que cada planeta produce un tono durante su movimiento alrededor del Sol. Y como cada planeta produce un tono, no todos son concordantes. Hay algunos que son concordantes y hay otros que son disonantes. Cuando se da esa concordancia, se da la melodía de las esferas. Pero no solo eso. Hablemos de un poco de ciencia. 1998, la TRACE es una sonda espacial que ha encontrado las primeras evidencias de músicas originadas en el cuerpo celeste, tal como habían imaginado los pitagóricos y también Kepler. Yo creo que a todos, ahora que nos lo ponemos a pensar, podríamos deducir fácilmente que el universo no es totalmente callado, no está en silencio total. Si con tanta actividad que hay en el universo es imposible pensar que esté en silencio. Pero no solamente está en ruido, sino está en armonía. Antes se afinaba en 432 Hz. ¿Qué significa 432 Hz? Que hay 432 ondas que pasan por segundo. Ahora se afina en 440. La nota La, que es con la que empieza toda esta historia, tiene 432 Hz como longitud de onda. Pitágoras lo insinuó, Pitágoras no dijo nada, finalmente estamos hablando, como dice Edith, estamos levantando el velo, pero los pitagóricos propiciaron la idea que hay una frecuencia en la que el universo vibra, una frecuencia en que el universo vibra, y a la cual nosotros debemos tratar de llegar, y esa es 432. La afinación pitagórica, les comentaba, era todo un tema geométrico. Ahora se afinan por diferentes métodos, pero los monjes tibetanos, los cuencos de los monjes tibetanos, están afinados en 432. Y les puedo jurar que ellos no tienen ningún aparato para afinar. Y con ese sonido de los cuencos se sabe que hay curación física y obviamente muchísima armonía. Les paso un dato. En la internet pueden encontrar música en 432. No solo música para meditar y música clásica, también música popular. Hay una música muy linda de Adele, por ejemplo. Y por último, hay un programa que es totalmente gratuito, que se llama Audacity. Ahí he dejado el enlace. En el cual es fácil, hay un tutorial en YouTube.
ustedes pueden hacer su lista de música, ponen las 10, 20 músicas que más les agrade, sean populares, sean clásicas o como sean, y la pueden cambiar de frecuencia, grabarlas y guardarlas en su celular o en un aparato digital. La diferencia es poca para el oído, pero es mucha para la percepción de vibración. Y somos vibración, pues. La música acompaña nuestros días. Nos acompaña a leer, a estudiar, a enamorarnos, a alegrarnos, a movernos un poco, a curarnos. Y debemos ser conscientes de eso, de que la música nos ha de acompañar en nuestra vida. Lo que oímos es muy importante. Entonces, seleccionemos nuestra música, busquemos ser una consonante del universo. Tengamos una música separada para cada uno de los momentos de nuestro día, cuando podamos, claro. Cuando estudiamos, cuando nos vamos ya a la cama y nos preparamos para dormir, después de los alimentos. Obviamente, esa música ha de estar acompañada también de una actitud. ¿Y qué buscamos? Vibrar de acuerdo al universo, vibrar en armonía. Esta charla se llama Vigencia de las enseñanzas de Pitágoras. Y Edith y yo creemos firmemente que por encima de una serie de conocimientos, uno tiene que llevarse mucho de esto, ¿no? Sería fabuloso que podamos cada amanecer recitar los versos áureos, pero probablemente sea un poco difícil y a lo mejor no estamos aún en ese centro. Pero sí podemos escuchar un poco de música, sí podemos seleccionar a nuestros amigos. Muchas de frases de Pitágoras tuvieron que ver con eso, con la selección de nuestros amigos. Por ejemplo, dicen, cada persona vibra en una frecuencia determinada. Yo puedo ser la, el otro es do, el otro es re. Entonces, ¿con quién me junto? Con otro lado, con la, do, re, mi, fa, sol, con un sol. Busquemos nuestra quinta. Es aplicable, obviamente estamos hablando figurativamente, pero se trata de buscar un entorno armónico, un entorno que nos haga crecer como seres humanos. Eliminemos los disonantes de nuestra vida. Dice, la amistad, justamente mira, Edith, lo que tú decías, yo también tomé esa frase. La amistad es el vínculo de dos almas virtuosas. La música puede darnos armonía, sanación y también enfermedad y conflicto. Seguro que si yo me paso todo el día escuchando reggaetón o rock and roll, como en algún momento Alberto nos explicó en una charla en la Sociedad Teosófica, mi vida no va a estar muy equilibrada, que se diga. Y bueno, no sé, será porque voy a cumplir años próximamente, pero les dejo la palabra. Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Lo que vulgarmente nosotros decimos, la vida nos pasa la factura, ¿no? Los pitagóricos entendían la enfermedad como un desorden. Entre las muchas actividades de la escuela pitagórica, y estoy segura que hay más que nosotros no sabemos, porque recordemos que lo que sabemos de Pitágoras no lo sabemos por él. Tampoco lo sabemos por los pitagóricos, porque su juramento de lealtad, como hemos oído, era tan firme que nadie dijo nada. Lo poco que sabemos es por los disidentes, o sea, personas que no habían pasado esos 2 años y habían algunas cosas que sabían. Y otros porque posteriormente a su muerte, efectivamente, como nos han contado, se han ido heredando las tradiciones de sabiduría. Pero no sabemos específicamente por él, pero sí se dedicaban a curar. Y ellos consideraban, y esto no es una novedad, pero sí, si tomamos en cuenta que estamos hablando del siglo V antes de Cristo, la enfermedad es un desorden. Y como él lo veía como números, es un desorden numérico. Entonces, ¿cómo curaba a esos individuos? Se dice que curaban a través de la anímesis. Este concepto lo toma Aristóteles después, pero bueno, estamos hablando de Pitágoras. En todo caso, exponían al cuerpo enfermo a
aquello que está ordenado. ¿Y qué está ordenado? La naturaleza, incluidos sus sonidos. Con lo cual les estoy diciendo que si yo estoy enferma, sea física o mentalmente, seguro que me va a hacer mucho bien religiosamente, no cuando puede, cuando tenga tiempo, y tomarme el tiempo de exponerme a los sonidos de la naturaleza. Obviamente a los sonidos, a los olores, a la belleza de la naturaleza, porque esta es perfecta. Y eso va a hacer que se ordene mi sistema. Bueno, acá hemos llegado. Ya hemos hablado bastante. Cuando nosotros vemos la exposición de ahora, nos damos cuenta de que sí, hay muchas cosas que todavía, bueno, sí, sabemos por su hija Adamo, que fue la que llevó el estandarte de su conocimiento, y sabemos que la escuela está viva. Para los antiguos estudiosos de esto, y hablo del maestro Pitágoras y sus discípulos, y en la antigüedad había una forma en la cual se saludaban y una forma en la cual se despedían. A todos ustedes, que los dioses les sean propicios. Gracias.